Bienvenidos a todos, buenos días. Mi nombre es Antonella Casina, yo soy gerente de marketing de Vero Wood. Hace un par de meses empezamos a hacer estos ciclos, que la verdad que nos gustan mucho. Nos permiten hablar con distintas personas dentro del rubro, dentro del mercado del diseño de oficinas, del equipamiento. Y bueno, y en este caso vamos a hablar específicamente del real estate, porque, bueno, la invitamos a Mariana, que muy generosamente, entre toda su agenda de su presentación del libro, decidió sumarse, así que estamos muy contentos, Mariana. Ella es ingeniera y especialista en real estate corporativo, y la idea también es tener un conversatorio con Federico Müller, que es nuestro business developer, así que un lujo, la última del año, y se agradece mucho este quórum, porque bueno, ya sabemos lo que es diciembre, así que tratamos de meterlo ahí la primera semana. Bueno, un poco la idea de este espacio fue tener una charla distendida, obviamente, porque ya estamos todos con pocas neuronas, por lo menos que nos quedan activas, y no hacerlo tan teórico, obviamente. Hicimos las otras webinars, los invito a que las busquen en YouTube, por ahí. La última fue muy teórica sobre soluciones acústicas, está muy buena. La idea acá también es que está bueno como buen fin de año que invitar a más a hacer un espacio de análisis, de reflexión, y creo que bueno, que los dos hosts que están hoy son ideales para eso. Y la pregunta disparadora es, bueno, si tuviéramos que viajar en el tiempo, 5 o 6 años, vamos a decir ya, al 2019, y pensar cómo eran los espacios ahí, qué veían las personas, qué veíamos de los espacios de trabajo en el 2019, pensando 6 años para adelante, dónde íbamos a estar, ¿no? Después de una pandemia en el medio, que nos cambió todo, por ahí nos cambió un montón de planes a muchos, nos hizo descubrir otras cosas, y bueno, en ese análisis también pensarnos, hoy, 2025, cómo es una oficina en el 2030. Con todo eso, con este debate que ya vemos todos en redes, y remotos, y híbridos, y full presencial, las distintas reconversiones, y encima ahora también la inteligencia artificial y otras cosas que van surgiendo, ¿no? Así que, bueno, Mariana, te hice ahí tú tenés para hablar hasta el 2027 con todo esto, pero podemos empezar ahí a ver, a pararnos en el 2019. ¿Vos qué veías en ese año? Dale, arranco. Primero, gracias, Santo, Federico, gracias a Vero Wood por el espacio. Me parece que generar conversaciones reales en el real estate es un poco el camino, ¿no? Así que me encanta ser parte de esto que vienen haciendo desde hace un tiempo y poder sumarme. Así que gracias por pensar en mí. Sí, si voy para atrás, para después venir al presente y desde acá poder mirar para adelante, me gustaría arrancar diciendo que yo creo que nuestro mercado es un mercado que está en constante evolución. ¿Por qué? Porque el mercado lo hacemos nosotros, que somos personas, y constantemente estamos evolucionando en nuestras necesidades, en nuestros gustos, en nuestras relaciones, en nuestros vínculos, y por ende los espacios que habitamos, y la oficina como espacio de trabajo en particular es uno de ellos, van evolucionando. Entonces, nosotros, si yo miro el 2019 y me paro ahí, primero diré que no tenía canas, porque las canas surgieron cuando dejé de teñirme en la pandemia, porque no tenía peluquero. Digo, era un mercado que venía en evolución, ¿no? Ya veníamos hablando de espacios colaborativos, grandes ambientes abiertos, pero que empezaban a marcar un obstáculo, todos estos espacios tan abiertos. Y era, así como está bueno que trabajemos juntos, necesitamos privacidad. Eso empezaba ya a verse en 2019. Entonces, ¿cómo equilibrar lo colaborativo con lo privado? Otro tema que empezábamos a ver muy claramente en el 2019 era este cruce de generaciones, ¿no? Porque hablamos mucho de los millennials y los centennials, pero nos olvidamos que hoy en las empresas también hay mucha generación X en mandos medios y mandos directivos, y también empieza a haber cada vez más baby boomers, porque hay una búsqueda de los más 60 años por la experiencia que tienen y por esta capacidad de resiliencia, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hacer? ¿Cómo hacer que todas estas generaciones
tan distintas en sus gustos, en sus preferencias, convivan, ¿no? Y se sientan cómodas. Y también empezábamos a hablar, aunque era así como un rumor, que no queríamos prestarle demasiada atención y fingíamos demencia, con el tema de la hibridez, ¿no? Entonces se hablaba de viernes flexible, bueno, los viernes a partir del mediodía dejamos que nuestros equipos vayan y trabajen desde casa, pero bueno, seguíamos todavía con este lunes a viernes de 9 a 18, aunque estaba esto acá. Y de repente, ¡pah!, la pandemia, ¿no? Chicos, me interrumpen cuando quieran, porque yo, nada, charlo. Me encanta, me apasiona hablar de los espacios de trabajo y me apasiona hablar de las personas que habitamos esos espacios. La pandemia que nos obligó a un confinamiento en nuestro país, aparte mucho más largo en promedio que en otras partes del mundo, y entonces nos obligó en un punto, sí, nos obligó a primero mirarnos, ¿no? Es decir, bueno, ¿y ahora qué? Ahora, si no voy a la oficina, ¿puedo seguir trabajando? ¿Qué pasa con mi negocio? ¿Qué pasa con mi mercado? Entonces nos conectó de una manera súper interesante con nuestra creatividad. Porque en mi caso, por ejemplo, las inmobiliarias entramos como en un estado de shock. Bueno, a ver, si no puedo salir con mis clientes a mostrarle oficinas, entonces, ¿qué pasa? ¿No? Entonces, en mi caso particular, empecé a armar reuniones de Zoom, ¿no? Por Zoom, yo ni siquiera sabía lo que era un Zoom hasta ese momento, ¿no? Soy bien generación X, soy un exponente fiel de mi generación. Y empecé a dar charlas, y empecé a darme cuenta que me gustaba dar charlas, y empecé a conectar con un gen que tenía ahí escondido, esperando ser descubierto, que era el de la comunicación, ¿no? Y después de eso vinieron las revistas, y vino el programa de televisión que conduzco, y vino, ¿no? Todo gracias a haber conectado a la fuerza con mi creatividad, ¿no? Con un espacio de mi creatividad que no tenía todavía descubierto. Y eso le pasó a la mayoría de las personas, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, vino todo un redescubrimiento de los modos de trabajo, porque, por ejemplo, los bancos. Los bancos tenían ya en su manera de trabajar muy aceitado el online, ¿no? Ahora, un estudio de abogados, por ejemplo, era impensable para un estudio de profesionales de abogados pensarse trabajando en casa, ¿no? Y me ha pasado con algunos clientes que me han contado que ni siquiera tenían laptops, ¿no? Que tenían las computadoras, la CPU, la pantalla, y tuvieron que contratar fletes para llevarle a su gente, a sus colaboradores, las computadoras de escritorio. Y descubrieron que podían trabajar online. Entonces ahí empiezo como a atravesar la pandemia y voy viniendo hacia el presente, ¿no? Estos 5 o 6 años que han pasado, 5 años, y digo, ¿es lo más conveniente el online? Bueno, cada cual, desde su profesión, desde su manera, desde el modo de relacionarse con sus equipos, deberá pensar. Ahora, por lo menos sabemos que podemos, ¿no? Entonces… Marian, ahí si me permitís, digamos, como para repreguntar o preguntar. Yo siempre digo que un poco bueno, primero, gracias. Gracias. Vamos a dejar el final para que cuentes un poquito de tu libro tan lindo que estábamos esperando que salga para hacer el webinar casi. Así que, bueno, felicitaciones por eso. Gracias por sumarte. Pero para no desviarme un poco, digamos, del tema, yo, un poco mi pregunta siempre digo, lo miramos siempre desde el lado de las oficinas y demás, y digo, todo lo que significó que toda esa gente vuelva a su casa a trabajar, que era un lugar en donde básicamente, digo, familias, hijos, digo, digamos, dependiendo del grupo familiar, y de repente te encontrabas con mesa de comedor en donde 2 chicos estaban con el colegio, la mamá con un trabajo, el papá con el otro, con todo lo que eso significaba, ¿no? Digo, encontrarse, digamos, lugares, y digo, bueno, che, a ver cómo empezamos a armar la oficina dentro de casa, ¿viste? El hecho de, nosotros hemos tenido casos y pedidos de los famosos, ¿viste? Espacios unitarios, ¿viste? Con los box, de alguna manera, el escritorito para ubicarlo en, no sé, en el pasillo. Entonces, yo creo que muchas veces, digo, entender si sacamos un aprendizaje en lo personal,
Yo venía trabajando híbrido también, de alguna manera, pero por las actividades que uno hacía y demás, pero había otras industrias que obviamente, es decir, de híbrido, digo, no había posibilidad de híbrido y tuvieron que reinventarse. Un poco lo charlábamos hoy más temprano, de que creo que la pandemia en ciertas industrias o rubros fue un excelente acelerador, más allá del costo que eso tuvo, ¿no? Y sobre todo humano, pero en otras industrias fue, te diría, casi disruptor. Algunas pudieron pasar esa y otras no pudieron. Porque digo, me parece que también tenemos que contar las que no quedaron. Pero no me quiero desviar en esto. Mi pregunta un poco también hacia vos es entender si esa experiencia también significó que las personas, los colaboradores de las empresas, empiecen a entender que podían demandar otro tipo de condición de trabajo. Como diciendo, ¿ves que al final del día, digo, no tengo que ir de 9 a 18 a la oficina? Entender para qué voy a la oficina si resulta que esto, mirá vos, me lleva menos tiempo haciéndolo en casa, me evita 1 hora de viaje, comparto 15 minutos más con mi hija, digamos, en el desayuno. Digo, esas cuestiones, ¿no? Digo, como digo yo, no pensar solamente en metros cuadrados optimizados o inutilizables y demás, y entender qué les pasó a las personas, porque esas personas son las que después de pandemia volvieron, y estamos viendo hoy lo que pasa, ¿no? A esas personas se le dice, bueno, se terminó, digo, se terminó esa época, ahora es full presencial, y bueno, con toda esta ola del full presencial, y hoy ya son condiciones de, digo, digamos, en job description prácticamente tienen que enunciarlo de entrada como diciendo si lo va a hacer o no. ¿Qué pensás de todo esto? Siempre pensado desde las personas, ¿no? Total, total. Mientras te escuchaba, me anotaba para algunos temas para poder volver. Yo en mi libro, en la bajada del título, que es Todavía somos humanos, digo la presencialidad y el homocentrismo. Y es como vos decís, es desde la persona. ¿Qué nos pasó o qué nos pasa a las personas? Y me gustaría como armarte dos grupos, ¿no? O como organizar los temas, ahí me sale la ingeniera, como en dos columnas, ¿no? La primera es, nos vemos obligados a volver a casa. ¿Qué pasa? Y me escindo del tema si tengo un espacio o no, porque siempre en Instagram, viste, se muestran los home office divinísimos, que ojalá todos tuviéramos un mega ambiente con vista al jardín para armar nuestro espacio de trabajo, ¿no? Y ha pasado de familias que vivían en 2, 3 ambientes y han tenido que rebuscárselas. Pero me escindo de ese tema y quiero ir a otro punto, y es, ¿qué nos pasó o cómo gestionamos el límite entre lo laboral y lo personal? Porque cuando nosotros estamos en la oficina, estamos trabajando, y estamos trabajando todo el tiempo. No estamos trabajando todo el tiempo. Bajo, me tomo un café, vuelvo, charlo por teléfono, navego un poquito en Instagram, converso con el otro escritorio y trabajo. Ahora, cuando yo me voy de la oficina, el trayecto, yo tengo la suerte de poder ir caminando a mi casa y camino 10 cuadras, me voy como digo, descomprimiendo, ¿no? Voy sacándome la OFI y voy entrando a casa, y cuando llegué a casa no estoy trabajando, estoy en casa. Contesto un mail, contesto un WhatsApp, levanto un llamado, pero estoy en casa. ¿Qué pasó durante estos casi 2 años que estuvimos confinados, en los cuales todo era todo, ¿no? Todo el tiempo estaba en casa y estaba en la oficina. Entonces es un tema que socialmente creo que vamos a ir evaluando el resultado a partir de ahora, ¿no? ¿Qué nos pasó? ¿Qué nos pasó? ¿Qué aprendimos? ¿De qué nos dimos cuenta? Porque creo que una de las cosas que nos dimos cuenta es esto, la importancia de tener un espacio de trabajo aparte de casa para poder mantener mi privacidad, ¿no? Porque muchos poníamos en el fondo, estos fondos virtuales, pero te aparecía un hijo, ¿viste? O como le pasó a Mónica Gutiérrez, que le salió el marido desnudo del baño, buenísimo, ¿no es cierto? Porque estaba en su casa este señor, y salía del baño como sale todos los días. Bueno, entonces, por un lado, ese tema, ¿no? Que es analizable, que es súper interesante para evaluarlo desde lo social, con un impacto en lo laboral súper importante. Y por otro lado, esto que me traía Fede, que me parece súper interesante, que es, bueno, ¿y qué pasa con las nuevas demandas? Porque nos dimos cuenta que ¿para qué voy a viajar 45 minutos en colectivo? Con el costo de tiempo y con el costo del transporte, ¿no?
para llegar a la oficina si lo que me estás pidiendo, señor jefe, lo puedo hacer en mi casa sin ningún problema, ¿no? Entonces empieza a generarse toda una serie de nuevas demandas frutos del darnos cuenta. Una es esta, que hoy lo estamos viviendo con nuestros equipos. A ver, lo que puedo hacer en casa, lo hago en casa. Entonces, ¿para qué voy a la oficina? Y ahí es donde es un tema que a mí me parece apasionante y lo charlo en mi libro, que es presencialidad. Sí, necesitamos la presencialidad, pero con propósito. No es ir a la oficina para cumplir un horario, no es ir a la oficina para que mi jefe me controle. Si yo como empresa necesito gerentes o líderes de equipo controladores, creo, humildemente digo, me estoy equivocando en la cultura que estoy imponiéndole o que estoy teniendo en mi empresa, ¿no? El líder tiene que estar para conectar, el líder tiene que encontrar las fortalezas más interesantes de sus colaboradores para sacarlas a la luz y complementarlas entre sí, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el propósito? ¿Y para qué voy a ir a la oficina? Bueno, esta webinar, esta charla que nosotros estamos teniendo acá virtual, pero apuesto doble sobre sencillo, como decía mi abuelo, que si esta reunión la tuviéramos en un auditorio, todo, y si fuera en ronda, sentados en ronda, mirándonos las caras, mirándonos el brillo de los ojos, y sintiendo la energía que cada uno de nosotros emana por el simple hecho de estar vivo, esta reunión sería muchísimo mejor, muchísimo mejor. Entonces, presencialidad, sí, ¿para qué? Para encontrarnos. ¿Y para encontrarnos para qué? Bueno, para tener reuniones de creatividad, para tener reuniones para discutir negocios, para encontrar soluciones a desafíos que no estoy pudiendo encontrar, ¿no? Porque la presencialidad, en ese sentido, potencia mucho más la interactuación, no sé si existe la palabra, el interactuar entre las personas, ¿no? Creo Mariana, que eso, ahí Rodrigo, perdón, comenta, bueno, hace un punto muy, que es lo que mencionó Fede al principio, es el tema de los hijos, ¿no? Y que es muy difícil concentrarse en la oficina, en la casa, por los hijos. Y que es clave poder ir a la oficina y tener separado de eso. Me parece que introduce algo interesante. De paso, ya que Rodrigo participó, los invito a todos a participar. O que levanten la mano virtual, o que escriban en el chat y vamos charlando. Bueno, ahí, María, bien, buenísimo, era necesario. Bueno, yo puedo dar un punto de vista. Yo trabajo a distancia, full a distancia. Yo vivo en Jujuy y trabajo para Ambientes, que está en Buenos Aires, hace un año. Y ese fondo, recién le decía a Martín, mirá qué piola los chicos de Vero Wood, tienen el mismo fondo, y pueden estar en distintos lugares, pero yo los identifico que son de la misma empresa. Digo, podemos hacer lo mismo porque yo estoy en un cuarto de mi casa, tengo la posibilidad de trabajar desde mi casa, y así todo, nosotros estamos conectados, yo estoy online todas las horas de trabajo, que hace que no me pierda lo cotidiano de la empresa, que eso también da la distancia, ¿no? Al principio es como abrumador hasta que te acostumbras, pero yo hoy lo agradezco porque no te perdés el día a día. Ese murmullo que va sonando por ahí te hace estar en tema. Así todo, voy a Buenos Aires y me gusta estar en la empresa. No es lo mismo trabajar desde tu casa que la presencialidad. ¿Vos sabés? Perdón, María, no. Yo creo que una de las preguntas que yo me hacía, yo tengo hijas también y bueno, atravesé esa situación. Yo siempre digo, cuidado también con el hecho de decir, cuando estuvimos confinados de alguna manera y ahí, bueno, tener que estar entre los deberes de nuestras hijas y, digamos, el ruido de la casa, ¿no? El ruido de la casa, la dinámica, como un ser, ¿no? La dinámica, digamos, la dinámica del hogar, vamos a llamarle, se vio invadida digamos, por la necesidad de la oficina, de alguna forma. Pero ahora, yendo hacia la oficina, lo que yo digo es, ¿cuánto del murmullo digamos, de nuestros hijos o de nuestras parejas o de quienes habitaban esa casa, resulta ser que ahora, en los espacios abiertos y colaborativos, el murmullo pasa a ser de mi compañero? Entonces digo, ¿cambiamos un murmullo por el otro? ¿Será la pregunta? Entonces digo, necesitaba encerrarme en el dormitorio de mi casa como necesito encerrarme en un pod
o en una oficina cerrada, acústica, porque determinada tarea requiere una concentración. Tanto concentración, ya sea sin el murmullo de mis hijas como sin el murmullo de mis compañeros de trabajo. No sé, Marian, ¿qué pensás de eso? En ese switch que digo, si bien los actores son diferentes, pero la necesidad, digamos, de la persona que está haciendo la tarea y requiere una determinada concentración. Y los estudios un poco muestran esto. Hemos analizado varios estudios de Lisman, si bien sabemos que a nivel global, y digamos, cada país, cada tierra es un mundo, ¿no? Obviamente, y las culturas y demás, pero Lisman muestra un poco esto, ¿no? El tema de la concentración, el tema de, che, ¿no se habrán pasado de rosca con el Open Space? Digo, este gran tema, ¿no? Entonces ahí te dejo a vos, Marian, y también, bueno, a quienes están acá, obviamente, levantar la mano. Esto es un conversatorio, como bien dijo Anto, no es ni teórico, ni hay presentación, verán que no tenemos nada, así que la idea es poder conversar. Pero bueno, te traslado esta reflexión, Mariana. Yo tenía un profesor en la facultad que decía, ni tan calvo, ni dos pelucas. Me encantaba, ¿no? Porque me parece que encontrar el equilibrio, ¿no? Como decía María, por un lado, cuando hablo de presencialidad, por supuesto que no quiero denostar la tecnología, bendita tecnología, que nos permite hoy estar, no sé cuántos somos, 20 personas acá charlando sobre los temas que nos interesan, ¿no? Pero también es verdad, como decía María, cuando dice voy a Buenos Aires y me encuentro con mi gente, me contaban algunos clientes que durante la pandemia, y yo lo veo, mi hija más chica tiene 15 años, que hoy lo hace también, los equipos, me contaba que durante la pandemia, durante el confinamiento, los equipos se reunían virtualmente a través de videollamada o de Zoom, a almorzar juntos, ¿no? Para no perder este hábito, te lo digo y se me pone la piel de gallina. Hoy yo la veo a Juana, a mi hija más chica, que está con su mejor amiga, están con el teléfono, y Juana está jugando con no sé qué, y la otra está viendo una película, y le digo, pero ¿y para qué están con él? Y porque estamos juntos. Bueno. Marian, permitime, yo lo vi en algunos casos y siempre digo, Discord pasó a ser el Starbucks virtual. Total. Digamos, es decir, el Discord o cualquier otra, pero la más conocida, era un lugar en el cual los equipos, ¿no? De alguna manera, era el canal no oficial, el espacio no oficial, de alguna manera, ¿no? Sí, sí. Y ahora, plantados acá, en diciembre de 2025, lo que traigo, y un poco contestándote, Fede, o siguiendo con tu idea, que comparto 100%, es ni tan calvo ni dos pelucas, ¿no? Necesitamos compartir un espacio para poder interactuar, para poder sumar ideas, para poder ir co-creando la solución, la respuesta, la idea, el negocio, pero también necesitamos espacios privados, ¿no? Fue hace un mes o hace 2 meses, me hicieron una entrevista que tuvo como mucha repercusión, porque yo criticaba, si querés, el modelo Silicon Valley, ¿no? Porque digo, pucha, todos nos fuimos como al otro extremo, todos nos fuimos a los espacios abiertos, a esto que vos decías, al open space, a todos juntos y qué sé yo, pero claro, y si me quiero concentrar, y si tengo que recibir una llamada privada, si tengo que reunirme con un colaborador para tener una conversación difícil, porque también eso ocurre, bueno, entonces empezar a diseñar espacios acordes a lo que cada empresa necesita, porque con este afán de copiar modelos que vemos afuera, nos olvidamos de quiénes somos. Entonces digo, quienes buscamos espacios de trabajo, como en el caso de las inmobiliarias, quienes arman espacios de trabajo, quienes diseñan mobiliario para esos espacios de trabajo, digo, cada empresa es su cultura y sus necesidades, ¿no? Entonces, adaptarnos, escuchar, por eso digo, es tan importante con nuestros clientes escucharlos, ¿no? Y no venirles con, pues si no, que somos gestionadores de Pinterest, ¿viste? Agarramos y de afuera, le cambiamos los colores, le ponemos el color del logo del cliente y ya está. Y Marian, y permitime, justamente en tus clientes, ¿no? El hecho de decir, cuando vienen con una determinada, ya sea por exceso de Silicon Valley, por exceso de Pinterest, exceso de cosas que escuchan y demás, es decir, ¿cuánto vienen influenciados por
por el trending, por lo que está de moda de alguna manera, y decir, che, ver mucho más la foto, ¿no? Como digo yo, la oficina instagramiable, que es un término que vos lo manifestás, digamos, muchas veces a eso, y qué importante, ¿no? Y qué responsabilidad ocupa tu rol y la de tus colegas para decir, momento, es decir, esto de cara a una imagen corporativa, todo muy lindo, pero en términos de hacia adentro, de cultura y necesidades, y cómo trabajan, y, digamos, y qué nivel o qué grado de privacidad necesitan tus equipos, etcétera, etcétera. ¿Qué ves con eso? Digo, ¿son permeables a la hora de poder, digamos, reflexionar con vos sobre, digamos, diseñemos, como digo yo, me gusta llamarle, vamos todos a comprarme un traje a Zara o al lugar que sea, o tenemos que empezar a entender que hay ciertas cosas que es para sastrería, ¿no? En el sentido de cada cuerpo, viste, no es el mismo, ¿no? Entonces, digo, entendido, digamos, una empresa como un cuerpo, porque no deja de ser eso, ¿no? Es un ser vivo. ¿Qué me podés contar de eso en cuanto a cómo vienen, digo, entre, como digo yo, expectativa, digamos, y realidad, ¿no? O posibilidades. Sí, mira, debo decir que sí, que son permeables. A veces lleva un poco más de tiempo, dependiendo el perfil del cliente. La buena noticia es que hoy quienes se acercan, hoy nuestro interlocutor dentro de la empresa cliente suele ser un millennial o un centennial, y el puesto que ocupa dentro del organigrama es el de gerente de recursos humanos o talento o recruiting, ¿no? Entonces es una persona que ya de por sí, por su perfil generacional y por su responsabilidad dentro de la empresa, es una persona que tiene la cabeza abierta, ¿no? Antes, perdón, Mariana, antes era el financiero prácticamente, el que Pero venía a eso a iba. pedirte metros y pelear metros, básicamente. Total, a eso iba. Hace 30 años, cuando yo empecé, yo salía con el financiero o con el administrativo, con el gerente administrativo, y el tipo tenía una planilla Excel en su cabeza, ¿no? Y entonces era, ¿cuántas personas puedo sentar por metro cuadrado y eso cuánto me sale? Y elegía la oficina con ese criterio. Bueno, el mercado evoluciona, ¿no? Y esa es la buena noticia, ¿no? Con lo cual, muchas veces mi cliente viene con la oficina, la foto que vio en Instagram y dice, yo quiero esto. Y entonces, bueno, nos sentamos a charlar. Todo nace de una charla, ¿no? Y entonces, que es una charla que puede llevar 1 hora y media, ¿no? Siempre cuando preparo esas reuniones, lo anticipo y digo, che, nos bloqueamos a la agenda 1 hora y media. Idealmente, ¿puedo ir a tu oficina? ¿Me recibís? Porque también para ver, ¿no? Porque muchas veces es lo que cuentan o lo que uno se cuenta. Muchas veces nos contamos lo que no estamos viviendo en realidad, ¿no? Entonces, verlo en acción está bueno. Y entonces, otra vez, llevarlos a su esencia, ¿no? Y ustedes quiénes son, y ustedes qué hacen, y quién es tu cliente, y quién es tu equipo, y cuál es el promedio de edad de tu equipo, y dónde vive tu equipo, ¿no? Y cómo es el modo de trabajo que tienen. ¿Almuerzan en la oficina? ¿Les gusta salir? Bueno, y en base a todas a estas respuestas, esta conexión de la empresa o de las personas de la empresa consigo mismos y con su propia identidad, empieza a surgir esta oficina ideal. Y yo siempre trabajo mucho en ecosistema, ¿no? Porque yo soy experta en oficinas, en búsqueda de oficinas, y mi curiosidad me lleva a interesarme en temas de diseño, en neuroarquitectura, en liderazgo, pero mi expertise es buscar la mejor oficina para mis clientes. Entonces, trabajo en ecosistema con arquitectos, con desarrolladores de mobiliario, con expertos en paisajismo. Entonces, eso hace que pueda brindarle a mis clientes un servicio integral. Entonces, yo te estoy hablando de una oficina, pero al mismo tiempo te estoy presentando todo un grupo de profesionales afines a la oficina para ir armando entre todos esa oficina ideal. Ah, me encanta. Y ahí, Marian, Perdón, Fede, voy a meter que apareció una pregunta en el chat, creo que está bueno para sumar a lo que venía diciendo Mariana. Vanessa dice, quiero consultar qué opinan de los espacios no personalizados, ¿no? Vengo de la época del escritorio personalizado, casi te diría, puede ser también el cubículo. Nos spoileó, esa pregunta nos spoileó, digamos. Y ahora las grandes mesas, dice, llegás y te toca. Bueno, es interesante porque el estudio que nombró Fede Lisman habla un poco de eso, ¿no? Como
y la difusión que mandamos nosotros tenía que ver un poco con eso. Estamos diseñando, dijimos, ¿para quién estamos diseñando al final las oficinas? Con el AWE, el Open Space, y está bueno, creo que se conecta con lo que venían hablando de esto de, bueno, la receta no es igual para todos, así que ahí me parece interesante, Mariana, Fede. Sí, yo ahí, desarrollar. digamos, dos palabras le dejo a Mariana, que ella la tiene muchísimo más clara en cuanto a esto. Yo creo que eso, que es un poco lo que mirábamos en estos estudios y lo que vemos un poco de nuestros clientes o ciertos proyectos, que creo que no lo tienen en cuenta. Como digo, che, ¿tenés en cuenta la posible fricción que puede generar esto? Es decir, donde llegan 4 o 5 personas, hay un gran espacio y decir, che, ¿cuál es mi lugar? Porque digo, y acá si querés, Marian, ya te introduzco y si estamos de acuerdo, en lo que es ABW, ¿no? Entender, che, el ABW, digo, el Activity Worker, digamos, y por el otro lado, el espacio tradicional de alguna manera. Entonces, yo creo que el ABW es totalmente que convive con esto, porque contempla justamente esos espacios de privacidad. Lo que pasa es que empieza a requerir un diseño totalmente diferente, que hasta incluso desde muchos lugares un financiero se para y dice, che, acá estoy ocupando espacio y puedo meter 4 personas más. Es decir, no, en este espacio es un lugar de reunión donde una persona está teniendo una reunión privada, de alguna manera. Entonces, respondiendo un poco a la pregunta, yo creo que la palabra clave es que eso genera fricción, digo, en términos de las personas. Y no sé, Marian, cómo lo ves vos a esta cuestión, ¿no? El hecho de estos espacios no asignados, digo, el gran tema, ¿no? El no asignado, el asignado, no es asignado porque venís una vez por semana, pero escucho empresas, ¿no? Si venís más de tantas veces tenés un lugar asignado, pero si venís menos, y buscate algún lugar donde haya un hueco, ¿viste? He escuchado ese tipo de cosas, tengo compañeros y amigos que trabajan en diferentes organizaciones, corporaciones y demás, y he escuchado este tipo de frases. Así que, no sé, Mario, nos gustaría escucharte cómo digamos, ¿qué pensás de esto? Sí, hay estudios desde la neuroarquitectura que prueban que una persona que tiene su espacio de trabajo personalizado rinde más. Rinde más porque está más cómodo, porque trabaja con bienestar y cuando uno está cómodo, produce mejor, ¿no? Pero también sucede esto que decís, ¿no? El otro día estuve reunida con una empresa y en esta reunión inicial que te cuento, me decían, hablando sobre el Open Space, dice, nosotros no tenemos escritorios asignados, una empresa, una startup, entonces con casi todo el 90% de su población de trabajo centennials. Ahora, lo que me contaba me parece tan espectacular. Claro, no hay cajoneras, ¿no? Hay lockers, vos venís y dejás tus cosas, que no importa que se sienten en lugares distintos. Primero, hay una tendencia que cada uno vuelva siempre al mismo espacio, punto número 1. Aunque vaya una vez por semana, va y se sienta en su mismo espacio. Y tienen en el locker, me contaban ellos, y me dio una ternura, sus objetos de personalización. Uno me decía que tenía muñequitos de Star Wars, entonces saca los muñequitos de Star Wars, mi amor, y se los pone alrededor de su laptop, ¿no? Entonces él se arma durante las 6 horas que está en la OFI, personaliza su espacio, ¿no? Entonces fíjate esta tendencia tan humana de, che, necesito mi lugar, ¿no? Esta cosa tan antropológica de esta tierra es mía, aunque sea por un ratito, ¿no? Entonces, por eso digo, es tan importante estar atentos como líderes de equipos, como profesionales responsables en asesorar a las empresas en esto, a esta necesidad que hay de personalización y en cómo, bueno, complementar esta necesidad con las necesidades por ahí de la cultura corporativa, que por un tema de costos, por un tema de layouts, bueno, requiere espacios abiertos, requiere estos famosos hot desk, ¿no? Estos escritorios que van cambiando de usuario a lo largo del día o a lo largo de la semana, pero siempre contemplando, otra vez vuelvo al homocentrismo, siempre contemplando a la persona, ¿no? A la necesidad de la persona que es parte de mi equipo. Estar muy abiertos a escuchar, animarnos a cambiar. A ver, decidimos que la oficina va a ser esta, con este layout, con esta forma. Bueno, testeemos, no funcionó, bueno, cambiemos. A ver, nadie es dueño de la verdad, no tenemos la brújula, todos hacemos lo mejor que podemos. Ahora, creo que la virtud está en ir dándonos cuenta y tener esta capacidad de ir corrigiendo sobre la marcha, ¿no? Marian, déjame preguntarte, volviendo un poquitito a tus, digo,
tomo esto de tus reuniones porque me parece que los casos reales, digamos, me parece que a la audiencia les interesa y demás, esas charlas de preproyecto tuyas, ¿cuáles son, si me tenés que decir, los 3 o 4 pilares, digo, y hasta ordenándolos de alguna manera en términos de, cuando digo una persona está montando de alguna manera un espacio, ¿qué pasa con la variable geolocalización? Digo, localización, para entender la distancia, ¿no? La distancia, digamos, desde donde se movilizan, digamos, sus colaboradores. ¿Qué ocurre con la categoría o en ese lugar, qué tipo de edificio puede llegar a haber? Digo, los famosos, digo, los clase A, los clase B, los clase C, los reconvertidos, etcétera. Y lo tercero, dentro de ese mismo punto, entender digamos, los amenities, por llamar de alguna manera, ¿no? Que permiten, pero no el amenity del metegol, como digo yo, porque digo, basta de la foto del metegol en la oficina. Hablo a título personal. Es decir, en todo caso, mostrame un lugar en donde, digo, tiene una comodidad para poder estar comiendo o hacer el after office saliendo de ahí y charlar un rato y demás. Digo, ese lugar. ¿Qué nos podés contar o qué es lo que vos siempre, cuáles son esos casilleros, digamos, que después conforman una fórmula de una manera que es ubicación, metros, calidad de edificio, como, servicios, logística, bueno, todas estas cuestiones? ¿Qué nos podés contar de eso? Mira, yo cuando, sobre todo en el último tiempo, ¿no? En los últimos años, las reuniones con nuestros clientes, es muy interesante porque vamos como atravesando capas, ¿no? Y esto que traes es así. Vamos desde lo urbano hasta el más mínimo detalle de qué tipo de sillón voy a poner en la sala de reuniones, ¿no? Para poder después imaginar el espacio. Y hablo de lo urbano porque antes hablábamos de geolocalización, ¿no? De dónde va a estar ubicada la oficina, pero siempre esta ubicación de la oficina tenía más que ver con dónde estaba la competencia, dónde estaban los clientes, ¿no? De la empresa. Que no digo que ya no, sigue siendo un tema, pero hoy, otra vez, lo celebro, hay esto dónde va a estar ubicada la oficina no parte tanto de la afuera, dónde está mi competencia, dónde está mi cliente, sino desde la adentro. ¿Qué necesita la gente que trabaja en mi empresa, ¿no? Que forma parte de mis equipos? Entonces, si es un equipo de chicos jóvenes, bueno, necesitan o requieren que cuando salgan tengan lugares cerca para irse a tomar una cerveza, o no. No, eso no, pero sí los requieren adentro, entonces, bueno, pasa a formar parte después del layout que arme. ¿Qué pasa con la conectividad? ¿Pueden llegar con transporte público? ¿Pueden llegar en bicicleta? ¿Qué tipo de movilidad? Y entonces ahí me voy metiendo en el edificio, ¿no? Entonces digo, bueno, desde lo urbano entro al edificio. ¿Qué me iba a salir amenities, pero qué tributos interesantes para mi equipo tiene el edificio? Que en los 90 era el gimnasio, ¿no? Y hoy es el bicicletero o el cargador eléctrico para los autos híbridos, ¿no? Y después me meto en la oficina, por eso digo que vamos como atravesando capas, ¿no? Y en la oficina hoy es muy valorado los espacios abiertos, tiene balcón, tiene terraza. Yo hace 10 años, cuando iba a tasar una oficina, y el propietario me abría la ventana y me decía, mirá el balcón que tengo. Sí, qué interesante, es una ventaja competitiva de tu oficina respecto de la cuadra de la otra cuadra, pero no sumaba valor. Y hoy el metro descubierto vale tanto para alquilar o para vender como el metro cubierto, porque hoy es algo muy valorado por las empresas, ¿no? Es un ambiente más de trabajo que se usa durante 6, 7 meses al año, por ahí, poder poner una mesa, unas sillitas y una sombrilla en un espacio abierto de la oficina. Esto, la ventilación cruzada, las vistas, la iluminación, eran temas que antes eran atributos diferenciales, pero no eran necesarios, y hoy son necesarios. Estoy generalizando, por supuesto que llegan a nosotros empresas que por ahí tienen presupuestos muy acotados, que por ahí están en transiciones o en reconversiones, que no pueden, ¿no? Aspirar a esto. Pero bueno, sin embargo, lo charlamos, lo ven y lo dejamos a un costado porque billetera mata galán, hoy estoy con los dichos, pero bueno, también tenemos que adecuarnos a la realidad de cada cliente, ¿no? Y dentro de los presupuestos y dentro de las posibilidades de cada cliente, buscar siempre la mejor versión, buscar siempre la mejor posibilidad, ¿no? A mí
con mucho orgullo lo digo, con nuestro equipo, no descartamos a ningún cliente, ¿no? No, vos, no sé, son 3 socios. No, ustedes están buscando oficinas en, no sé, en Caballito y no en las zonas que usualmente llamamos top para oficinas. No. Todo cliente merece nuestro respeto y nuestro expertise a la hora de asesorar, ¿no? Bien. No sé si hay alguna pregunta, Anto, o Eso, bueno, nosotros seguimos bienvenidas cualquier conversando con pregunta Marian, que pero tengan. Yo quería un poco volver a algo que se mencionó y anclándolo con todo lo que vienen diciendo, que es el tema generacional, ¿no? Que lo mencionaron cuando hablaron de los hijos un poco y el comportamiento bueno, que uno tiene, las distintas generaciones tienen con los dispositivos, con las pantallas, con la conexión. Hay incluso con el propio escritorio y con ir a la oficina, mismo este estudio de Lisman también lo mencionaba, y me parecía interesante que mencionen ese insight ahí, porque en las empresas conviven, hay algunas empresas que son más jóvenes y otras que son más grandes, pero en general convive gente de todas las generaciones. Creo que ese es un desafío de todos los que estamos mencionando, es uno de los grandes desafíos, tanto para pensar la oficina como para el área de recursos humanos en sí, ¿no? Pero me parecía interesante que nos cuentes, Mariana, que con tus clientes qué cosas has vivido, y vuelvo también a lo que dijo Fede, porque me parece re valioso, los ejemplos me parecen buenísimos, y bueno, y todos los que están también los invitamos a compartir sus experiencias y sus inquietudes. sí, ahí si me permitís, Marian, para sumarle a la pregunta de Anto, entender también los segmentos, ¿no? Digo, la industria startupera tecnológica es una historia que sabemos que son nativos digitales, por llamarlo como tal, y uno lo ve en nuestros hijos. Yo tengo hijas de 15 y 11 años y son nativas, obviamente, y viste, nosotros estamos ahí, viste, en ese puente generacional, ¿no? En el que el café para una cosa y, digamos, y el teléfono para otra. Pero dicho esto, me parece que está bueno lo que dice Anto, las empresas por ahí quizás más cross-generacionales. ¿Qué ocurre con eso, no? Porque digo, ¿cómo convive aquel gerente comercial que está hace 35 años en la empresa, vamos a poner de ejemplo laboratorios? Traigamos laboratorio, que tenemos varios proyectos y calculo que también conocés muy bien la industria. Y el laboratorio, vos imaginate que digo, si hay un lugar más cross-generacional, yo creo que son los laboratorios. Total. ¿Qué nos podés contar de eso a la hora de donde decís, sí, ok, ¿cómo le doy soporte digamos, a una determinada grupo etario y cómo le doy soporte a este otro grupo etario y en dónde se encuentran los diferentes grupos etarios? ¿Qué nos podés contar de eso? Yo en el libro, en un capítulo, cuando hablo de generaciones, planteo un diálogo que en realidad es ficcionado, ¿no? Pero alrededor de una mesa, un baby boomer, un generación X, un millennial y un centennial, porque hay la mayoría de las empresas tienen este cruce generacional. Y me parece que ahí apelo a la necesidad y a la importancia de un liderazgo más de tipo emocional, ¿no? En las empresas, que tenga esta capacidad de escuchar las necesidades de cada una de estas personas y como, yo no sé, se me viene la imagen de una orquesta, ¿viste? Y que hacer sonar al violín de la mejor manera, al trombón de la mejor manera y al piano, ¿no? Y que toquen una linda melodía. Pero el violín tiene que ser violín, el piano piano y el trombón trombón, ¿viste? No quieres hacer que el trombón suene como un violín porque no va a funcionar, ¿no? Y entonces ahí viene la importancia, como digo, del escuchar a tu gente y de tener esa habilidad, esas habilidades blandas, ¿viste? De las que tanto estamos hablando últimamente, para poder complementar y sacar la mejor versión de cada una de las personas con las que trabajamos. Y esto me pasa a mí cuando hablo con mis clientes, les pasa a cada uno de los que estamos acá en esta charla, cuando habla con sus equipos y cuando habla con sus propios clientes, ¿no? Entonces digo, volver a este liderazgo emocional. Y también un tema que traigo a la mesa, que estamos hablando mucho últimamente con los clientes en nuestras reuniones, es, yo vengo de la generación donde, en una entrevista, ¿no? A mí me entrevistaban. Primero yo como entrevistada no hacía ninguna pregunta, ¿no? Rezaba para que me contrataran, era como un poco, trataba de mostrar todas mis plumas de pavo real coloridas para llamar la atención y que me contraten.
Hoy, cuando vos entrevistás a un millennial, tanto para aprender, ¿no? Porque te preguntan por los días de vacaciones, te preguntan por el horario, te preguntan por cuántos días en casa, cuántos días en la ofi. Y hoy se habla mucho, cuando hablo con los líderes de los equipos, de salario emocional, ¿no? No solamente es cuánto va a ganar, no te pregunta solamente cuánto va a ganar por mes, sino todo esto otro, ¿no? Analiza cuánto tiempo me lleva llegar a la oficina, cuántos días de vacaciones voy a tener, cómo es la oficina. Te piden en muchos casos ver el espacio de trabajo y me parece espectacular, porque esa persona va a estar por ahí 3 veces por semana, 6, 8 horas en ese lugar. Entonces, ¿cómo? Yo creo, ahí Marian, creo que esta generación introdujo la palabra que digo yo, la otra variable que no la teníamos nosotros en nuestras épocas. ¿A qué costo, no? Es decir, evalúan un precio, una propuesta, un salario, un bono, lo que sea, sí, pero necesito darme vuelta y mirar el costo de eso. Digo, ¿no? El costo emocional, hablando justamente de eso. Pero, a ver, aprovecho que ya estamos medio justo de tiempo para que no nos rete tanto, y linkeando toda esta charla, ¿qué podemos encontrar todo esto en tu libro? ¿Qué nos podés contar? Digo, entiendo que mucho de lo que hemos conversado seguramente esté en tu nuevo libro, que bueno, volvemos a aprovechar para felicitarte, y bueno, me gustaría que nos cuentes un poquito, básicamente, bueno, hacia dónde, digamos, cuál fue un poco el motivo de este libro y cuánto crees que este libro nos puede ayudar a estas charlas, ¿no? El otro día me pasó algo, lo mejor que me podían decir, me escribió alguien que lo leyó y me dice, Mariana, lo leo y me parece que te estoy escuchando, es como que me estás hablando, ¿no? Y digo, qué bueno, quiere decir que fui auténtica y genuina, ¿no? Que a veces, a mí me encanta escribir, y a veces, bueno, uno escribiendo es como que corres el riesgo de irte de mambo, ¿no? Así que me gusta ese feedback, me parece interesante. Hablo de esto. Hablo de la importancia de la presencialidad con propósito, hablo de la importancia de volver a las personas. El otro día alguien me decía, che, Mariana, pero si es importante volver a la persona y como la persona como centro o como punto de partida de la toma de decisiones y como punto de llegada de la toma de decisiones dentro de una empresa, ¿dónde estaba la persona antes? Bueno, ¿dónde estaba la persona antes? ¿No? Es un libro que invita a mirarnos, a preguntarnos, que invita al debate, a abrir conversación, como yo les decía. Yo creo que nuestro mercado necesita este tipo de conversaciones, necesita del diálogo interprofesional. Nuestros clientes, nosotros compartimos clientes, ¿no? Tenemos el mismo cliente, pero lo abordamos ustedes desde un lado, yo desde otro lado, es como que le entramos al cliente por distintas puertas. Entonces, ¿cómo no nos vamos a reunir a charlar? ¿Cómo no vamos a compartir experiencias, ¿no? Yo soy, pero ferviente militante, con perdón de la palabra, del ecosistema, del reunirnos, del trabajar juntos, del sumar. No le tengo miedo, no me gusta hablar de competencia, me gusta hablar de competencia, ¿no? De colaborar y competir sanamente. Como hablábamos al principio, antes de empezar esta charla, decíamos, hoy el cliente lo gano yo, mañana lo gana otra empresa. Nuestro mercado es tan chico, ¿qué más queremos que hacer lo que nos gusta hacer con pasión? Todos los que estamos acá, los que destinamos una hora para estar acá sentados simplemente charlando, es porque nos encanta lo que hacemos. Sí, porque si me permitís, Marian, ahí yo creo que también una palabra clave que partes de tu libro y también creo que nosotros al menos nos hemos propuesto en Vero Wood. Yo creo que no hay que olvidarse de educar, cada uno desde su lugar, ¿no? Porque después todo eso se cose, ¿no? Es decir, una persona X tuvo una reunión con Mariana, después se dio vuelta, estuvo con 2 o 3 proveedores inmobiliarios, se dio vuelta y se fue a un estudio de arquitectura para charlar de algo, y que el ecosistema sea, como todo, digamos, sea lo más coherente posible, ¿no? Digo, porque si con Mariana habló una cosa y va del otro lado y le dicen, no, mira, te conviene que este escritorio le ganás 2 espacios más, y vos decís, pero entonces toda la charla que tuve con... Digo, la educación, después la decisión final y las posibilidades, ¿no? Como bien dijiste, es decir, no todo el mundo tiene acceso a, hay distintos tipos de empresas, distintos tipos de posibilidades, etcétera, etcétera. Pero yo creo que
con que cada uno de los actores del ecosistema dejemos nuestro granito desde nuestro lugar, me parece que vamos a estar contribuyendo digamos, a un diálogo mucho más, como decís vos, genuino, honesto, desde ese lugar, y no estar en una guerra de egos, ¿no? Digo, muchas veces, viste, el hecho de a ver quién muestra la mejor foto, la mejor toma, la mejor oficina, y que después vos te das vuelta y vos sabés que esa mejor oficina es todo hecho a medida al 100%, porque otra jugar eso, ¿no? Como digo, che, cuidado con querer digamos, volvamos todo Google y Global, ¿me entendés? Momento, porque digo, no todos son Google y Global, no todos tienen las personas que tienen adentro en Google y Global, no todos tienen los recursos, y no todos necesitan el mismo tipo, por ejemplo, de mobiliario, ¿no? O de diseño de espacio. Pero Total. nada, desde nuestro lado, y la propuesta de Vero Wood de estos webinars es justamente abrir espacios de conversación de diferentes temas. Hacia adelante ahora Anto va a comentar rápidamente que vendrán ya para 2026 otros temas, en donde lo que menos hablamos es de mobiliario. Digo, esto es lo interesante. Somos una empresa de soluciones para espacios de trabajo y fabricamos mobiliario, y como habrán visto, de lo que menos hablamos fue de mobiliario, ¿no? Porque me parece que en ese punto el mobiliario termina siendo al final del día un commodity, pero entendiendo todo lo anterior, puedo llegar a entender cuál es el mejor mobiliario para ese espacio, ¿no? Totalmente. Bueno, nos quedan unos minutos, los invito a que aprovechen si les quedó alguna duda, si tienen algún comentario, si tienen ganas de compartir algún pensamiento que les surgió de todos los temas que fuimos hablando, que fuimos saltando un montón de tema en tema, fuimos y vinimos. Esperemos que algo haya quedado y bueno, desde ya agradecerles el tiempo, la escucha activa, el interés, como decía Mariana, ¿no? Estar una hora prestándole atención a un tema es un montón. Así que agradecérselos y bueno, obviamente agradecer a Mariana y a Fede, que son los speakers hoy, invitarlos bueno, ya lo vamos a hacer el año que viene porque ya casi nos respira acá el pan dulce, como dice el meme. Pero bueno, el año que viene vamos a estar haciendo de neuroarquitectura seguramente, de biofilia, pensando cosas más que tienen que ver de pensar los metros cuadrados, de cómo aprovecharlos. Bueno, la idea es poder ir haciendo distintas webinars más específicas, ¿no? Dentro del nicho, otro nicho, como por ejemplo el diseño biofílico, digamos, algo tan específico, pero bueno, uno se va cruzando en este rubro distintos especialistas, que gente que sabe mucho y que también no todos tienen la visibilidad incluso que merecen, así que está bueno también poder generar este espacio, esta plataforma para poder escucharlos a todos ellos y bueno, ir sumando, ¿no? Conocimiento, ir compartiéndonos el conocimiento. Bueno, sí, micrófono abierto si alguien quiere preguntar o comentar o contar alguna situación de todo esto que estuvimos charlando, digo, bienvenido, digo. Esto importante, ¿dónde podemos todos comprar el libro de Mariana? Mariana tiene en el Instagram todo un link con todos sus accesos de la página, sus programas y todo, pero no sé si hay otra forma también. Oh, gracias por el interés, qué bueno. Sí, en el Instagram está todo, como bien decís, Santo. El libro está disponible en Mercado Libre, pero también está disponible en mi oficina. Entonces, como digo siempre, mi ofi viene con un cafecito y con una charla y un encuentro presencial, que es mucho más lindo. Ese pack está bueno. Con el código VeroGood, más que 5% de descuento, 2 cafés en lugar de 1. Hasta, yo creo que sí, yo creo que vale. Mi ofi, yo estoy en Belgrano, estoy en Libertador y Juramento, así que nada, las puertas abiertas para conocernos, para encontrarnos, para charlar, ¿no? Me parece que de eso se trata. Uh-huh. Bueno, gente, si no hay más preguntas, más comentarios, les agradecemos nuevamente. Esto está grabado, lo vamos a subir, pueden compartirlo, comentar ahí, mandarnos sus inquietudes, lo van a estar recibiendo todos por correo, así que, bueno, las agradecemos. De nuevo, gracias a Fede y a Mariana, y espero volverlos a ver en las próximas versiones de nuestros webinars. Bueno, gracias, Anto. Bueno, Marian, en lo personal, sabes, digo, la admiración, el respeto profesional que te tenemos, así que muy contentos con tu libro, que bueno, sabemos de qué va. Así que, bueno, nada, sigamos educando un poco, ¿no? Y compartiendo espacios.
Y bueno, a la audiencia, gracias por el tiempo, dedicar 1 hora para estas charlas, pero bueno, creo que era un poco la propuesta, ¿no? Conversar y no estar detrás de un PowerPoint o detrás de teorías y tratar de más, sino, bueno, tener una conversación que probablemente el próximo año, podamos, va a haber noticias y que podamos hacerlo presencial y poder ponerle carne y hueso, a esto que, bueno, es lo que le falta un poco, ¿no? Que, bueno, eso es lo que, la pandemia también nos mostró que no todo es virtual. Totalmente. Muchas gracias, muchas gracias. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo para todos. Así que bueno, cerremos este año que lo dimos todo, lo tuvo todo, pero lo dimos todo. Así que bueno, nos merecemos tomarnos un buen champán a fin de año. Gracias a todos. Gracias a todos. Adiós. Hasta luego.